La principal ventaja de Scilab es que es gratuito, pero su desventaja principal es que no optimiza el gráfico, ¿sí? Entonces, a la hora de graficar, se le hace una serie de modificaciones que vamos a ir viendo. ¿Está bien? Y otra cosa con Scilab es que se le suele agregar más módulos que lo que normalmente le agregábamos, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos en MATLAB, generalmente utilizábamos tres módulos, ¿verdad? Tres módulos y ya podíamos ver el resultado, ¿sí? O sea, le colocábamos la señal de entrada, la función de transferencia y podíamos ver ya el gráfico en un scope, ¿sí? En una salida, ¿verdad? Ahora por lo menos tiene cuatro módulos, ¿verdad? O sea, tiene también la señal de entrada que es igual al de MATLAB, que está también en source. Tiene la función de transferencia que está en continuous, ¿verdad? Luego está el scope que está también en sinks, pero se le agrega, que vamos a ir viendo, se le agrega un cuarto módulo que es un reloj, ¿sí? Un clock ahí. Y a partir de cuatro módulos generalmente ya se trabaja, ¿sí? O sea, a partir de cuatro módulos ya se puede ver el gráfico. Y como les dije, el gráfico no está optimizado porque MATLAB directamente ya se encarga de optimizarte el gráfico, ¿verdad? O sea, te presenta un gráfico donde vos ya podés tipo descargar, ¿verdad? Y si querías juntar eso a tu trabajo, lo adjuntas, ¿verdad? Pero en Scilab no. En Scilab vos tenés que, y lo muy importante en Scilab es que vos tenés que, o sea, te simula en un tiempo casi de 1500 segundos más o menos. Y vos eso tenés que reducirle a 10 o a 15 segundos generalmente, ¿sí? O sea, eso es lo primero lo que se hace. El periodo de optimización, de simulación se corrige, ¿verdad? Después, dentro del gráfico se le agrega, se hace una serie de modificaciones porque no optimiza el gráfico, ¿sí? Pero la ventaja es que es gratuito, ¿sí? Vamos a repasar una serie de conceptos y vamos directo al problema, ¿está bien? Bueno, todavía no podemos pasar de lo que es sistema de primer orden, ¿verdad? Los sistemas de primer orden tienen esta forma general, o sea, esa es su ecuación diferencial ordinaria de primer orden, donde tau es la constante de tiempo y kp es la ganancia, ¿verdad? Y sería la variable de salida en términos temporales, ¿verdad? Y x de t la función de excitación, función de entrada o función de fuerza también en tiempo, o sea, en unidades temporales, vamos a decir, ¿verdad? En el espacio y tiempo, ¿sí? Las condiciones iniciales, acá vemos que I sub 0, o sea, inicialmente está en estado estacionario porque nosotros perturbamos el sistema de estado estacionario, ¿verdad? Ya sea con una función escalar o con una función impulso unitario, nosotros perturbamos el estado estacionario, ¿verdad? Y siempre I es igual a K por X, ¿sí? Siempre I es igual a K por X. Entonces, I sub 0 es Kp por X sub 0 y X en el tiempo 0 es X en estado estacionario, ¿verdad? Luego se introduce una variable de desviación. La variable de desviación a nosotros nos permite que al utilizar el Laplace, todas las condiciones iniciales, igual si no eran cero las condiciones iniciales, se reduzcan a cero. Porque justamente le restamos, si es que tiene algún valor, en las condiciones iniciales le restamos ese valor. Entonces, generalmente, o de hecho para eso se utiliza las variables de desviación para que al aplicar la transformada en Laplace, todas las condiciones iniciales queden igual a cero. O sea, x en 0, 0 y y en 0, 0, ¿sí? Generalmente y en 0 es 0, porque, vamos a ver, aplicando la transformada en Laplace, es S por IS, ¿verdad? Eh, o sea, esto ya está todo reemplazado lo que serían las condiciones iniciales, que finalmente con las variables de desviación quedan 0, ¿verdad? Y te quedaría esta expresión, ¿verdad?
Luego lo que se hace es hallar la función de transferencia, ¿verdad? Acá se toma factor común y sub s y se pasa dividiendo x sub s. Esta función de transferencia que yo le puedo definir como g de s es siempre, tiene una misma expresión, todas las funciones, o sea, todos los sistemas de primer grado tienen una misma estructura, una misma expresión, que es en el numerador siempre está el kp, que es la ganancia, y abajo está tau s más 1, en su forma estándar, ¿sí? En su forma estándar. ¿Qué es la forma estándar? Cuando s elevado o con superíndice 0 es igual a 1. Cuando s, que es este, porque este s elevado a la 0 puede ser 5, por ejemplo. Entonces uno tiene que llevar en su estado estándar y dividir todo entre 5, ¿verdad? Dividir tanto el denominador como el numerador entre 5 para que s elevado a la 0 sea 1. Entonces esto está en su estado, en su forma estándar, ¿sí? Y nada, eso es lo que hice acá. La función de transferencia es nada más la relación entre la salida ya en Laplace y con los cambios que yo hice de variable, ¿verdad? Con la variable de desviación entre la salida y la entrada, ¿sí? Entonces, si voy a tener la función de transferencia del sistema, que es Kp sobre tau s más 1, y le multiplicas por la entrada, ¿verdad? Y conoces vos cómo es la entrada en Laplace, ¿verdad? Entonces simplemente le multiplicas y hallar la inversa ya es la salida, ¿sí? O sea, si yo multiplico la función de transferencia en Laplace, que está luego siempre en Laplace, ¿verdad? Por la función de entrada en Laplace, ¿verdad? A eso le tomo la Laplace inversa, la inversa de Laplace, y ya tengo cómo es la respuesta, que sería la salida, ¿está bien? Y básicamente en esta parte decía que el principio de por superposición, ¿verdad? Que se aplica para todas las operaciones lineales, también se aplica para la transformada de Laplace. Y la inversa de Laplace también es lineal, ¿sí? Entonces acá dice que yo tengo la función de transferencia, ¿sí? Que ya sabemos que está en el dominio de Laplace, ¿verdad? En ese dominio algebraico, que es el dominio de Laplace, que es la relación entre la salida y la entrada. Yo tengo una función de fuerza y como resultado o como salida o como respuesta me da, o sea, yo eso es lo que quiero calcular, cómo es la respuesta teniendo una función de perturbación de entrada. ¿Está bien? Esa función de perturbación ya estuvimos viendo también. Entre lo más clásico está la función step, que es función escalar unitario, la función impulso unitario, ¿verdad? La función rampa, cualquier función trigonométrica, generalmente senoidal o cosenoidal, ¿verdad? Y otras, ¿verdad? Respuesta en estado dinámico. Bueno, lo primero que vamos a ver es función escalón unitario, que es step function, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el tiempo 0, ¿verdad? Tiene el valor de 1 y antes de 0 vale 0 porque está en un estado estacionario, ¿verdad? Si hacemos para un KP igual a 1, que sería la ganancia igual a 1, quedaría de esta forma, ¿sí? Y ahí lo que yo les dije, si ustedes ya saben cómo es un sistema de primer orden, que siempre tiene esta función de transferencia, le multiplican por la entrada en estado de Laplace, que es AS de función escalón unitario. En realidad no es unitario porque la A es la amplitud que puede variar, pero es una función escalón, ¿está bien? Yo tomo la Laplace inversa y me sale esto, ¿sí? Y esta definición es para, o sea, antes de aplicar era 0 porque estaba en estado estacionario, ¿sí? Y luego de aplicarla, luego de salir de su estado estacionario, viene regido por esta es su ecuación dinámica, ¿verdad? Su ecuación transiente ya en estado no estacionario, ¿sí? 1 menos la exponencial a la menos t sobre tau, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta típica para una función escalón unitario, ¿sí? Y tenía una serie de propiedades. Si yo llevo en su estado estándar es t sobre tau, o sea, si yo cualquier sistema de primer orden grafico en la abscisa t sobre tau y en la ordenada i de t sobre a, siempre voy a tener el mismo gráfico, ¿sí?
Y siempre se ve que cuando transcurre tau tiempo, la respuesta ya es 63% más o menos. O sea, cuando transcurre un tau tiempo, tau sobre tau es 1, ¿verdad? Ya se lleva el 63% de la respuesta, ya se lleva a cabo. Y más o menos con 5 tau, o sea, con 5 tau, acá más o menos ya llega en estado estacionario. Generalmente la bibliografía dice entre 4 y 5, ¿verdad? Entre el Seaborg y el LeBlanc, y más o menos 5 tau de tiempo ya llega en estado estacionario. O sea, ya se recupera el sistema, vamos a decir. Ya deja de ser transiente para pasar otra vez a ser estado estacionario. Ah, y dice que uno inclusive puede tener un sistema y trabajar con este gráfico nomás. Entonces ya sabe cómo es la salida, ¿verdad? Si es que uno puede usar directamente este gráfico para saber la salida, porque este es un gráfico estandarizado. ¿Está bien? Eso es lo que dice acá en el ítem 3. Y bueno, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar Xcos de Scilab para obtener la respuesta a un sistema de primer orden con constante de tiempo 0,1 y ganancia Kp de 10, teniendo como entrada una perturbación tipo escalón y aplicar el escalón unitario en el tiempo 0. ¿Está bien? Como dije, mínimo vamos a tener 4 módulos. ¿Está? Ya leeré el chat. Entonces, nos vamos acá en aplicaciones, en Xcos. Una vez que ya estamos acá, tenemos acá la paleta que también teníamos en Simulink, ¿verdad? En Continuous vamos a llevar lo que sería la función de transferencia, ¿está bien? Luego, Source para la función de fuerza, ¿verdad? Y el reloj también. Vamos a llevar nomás ya el reloj, que es un módulo que no se utiliza en Simulink, porque, porque no utiliza, ¿verdad? Y entre los graficadores, hay muchos tipos de graficadores acá en esta aplicación de Scilab. Está el Scope, el C-Scope, que es lo que vamos a utilizar, pero también está el CM-Scope. Si uno, por ejemplo, quiere dibujar en dos gráficas diferentes las entradas y las salidas, puede utilizar CM-Scope. O si no, hacer como un creador de bus, así como estábamos haciéndolo. Si quiere crear en una misma gráfica la entrada y la salida, vamos a hacer con el creador de bus. Pero vamos a mostrar sería las dos formas, ¿verdad? Primero lo que vamos a hacer es graficar la salida nomás. Para graficar la salida nomás utilizamos CS-Scope, ¿sí? Esto unimos todo. Bueno, primero en Step Function. Nosotros queremos aplicar a partir en el 0, nosotros ya queremos aplicar la función escalar unitario, ¿verdad? Es unitario porque va en el valor de i va desde 0 hasta 1, o sea, hace el salto, ¿verdad? Esto si quieres que no sea unitario, si quieres que sea una función, por ejemplo, que tenga una amplitud de presión, por ejemplo, de 10 y le mudamos nomás acá, ¿está bien? Pero no queremos que tenga amplitud 1, o sea, que sea unitario, escalón unitario. Luego acá, el problema decía, bueno, no es una buena práctica mudar esto, ¿sí? No es una buena práctica mudar esto. La manera más correcta de trabajar sería irse en Simulation, en Setup, perdón, eso es lo que vamos a hacer después. Simulation, Set Context es donde uno puede declarar las variables o las constantes, ¿verdad? Entonces yo pongo Kp igual a 10 y tau o t de mayúscula igual a 0,1, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, ya declaré las variables. En el numerador le pongo kp y acá le pongo t tau por s más 1. ¿Está bien? Si me voy rápido, díganme nomás en el chat. Les leo acá. Estoy leyendo.
El reloj es un cuarto módulo que se utiliza en Scilab, ¿verdad? Para poder dar la dimensión temporal, ¿sí? En MATLAB directamente eso ya está incorporado. Bueno, vamos a repetir lo de la definición de variables. Si yo quiero declarar variables o constantes, me tengo que ir en simulación y acá donde dice set context, ¿sí? Y acá hago la declaración, que kp vale 10 porque el problema me dice eso, y que tau vale 0,1 porque el problema me dice eso. Entonces, acá vuelvo a cambiar, le pongo kp, que es 10, y en la forma S, que está a estos lados, no se vayan a confundir, tau S está a estos lados, o T por S, sí, T por S más 1, ¿está bien? Ok. Luego, en tiempo también se modifica para que me dé un lindo gráfico. Con 0,1 se ve todavía los trazos muy... Para que se vea un trazo más suave. Generalmente a partir de 0,01 el periodo ya da un gráfico suave, ¿sí? Luego acá, lo más importante, porque si no, no le va a salir la simulación, es irse a Setup. Y esto es lo que yo les dije. Acá, por ejemplo, dependiendo de la versión que tenga, inclusive acá puede ser 5, bueno, exponente a las 5, capaz que le diga, o sea, el tiempo final de integración es infinito, ¿sí? Y nosotros, si tu tiempo es 30 o 100.000, más o menos, tu tiempo final de simulación o de integración, tu gráfico ya no se va a mover. Entonces, siempre generalmente este es el problema. Acá no van a cambiar nada, solamente donde dice final integración time, que vamos a trabajar entre 10 y 15. Hoy vamos a probar 10. Bueno, y en el gráfico también se cambia. Eso MATLAB con su paquete Simulink te optimiza perfectamente, pero ese trabajo de optimización de gráficos nosotros ahora lo vamos a tener que hacer con Xcos, ¿está bien? Van a ver que yo le doy correr y va a salir un gráfico que todavía no está bien. Te sale esto, ¿está bien? Primero, luego, mi gráfico no llega hasta... Eso hay que modificar en el reloj, ¿está bien? Y segundo, que yo preferiría que mi i empiece en 0 y termine en 10 o en 11 por ahí, porque termina en 10 el gráfico, pues. Y todo ese paso de optimización de gráfico lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Entonces, primero lo que quiero hacer es que mi gráfico me llegue desde 0, ¿está bien? Que empiece en 0 el gráfico. Y definir los límites de i. Puede ser un buen límite desde 0 hasta 10, por ejemplo. Ok. Entonces, para que tiempo de iniciación, ¿verdad? Que empiece en 0. Y le dan doble clic acá en el gráfico y le da i mínimo, o sea, este menos 15, podemos en i que empiece en 0, ¿está bien? Y en i max, y que se vaya hasta 11 o 10, vamos a probar 10. Y ahí más o menos queda el gráfico, ¿sí? Ah, otra cosa. Viste que en X, o sea, acá va a correr hasta donde le diga lo que yo modifiqué en final integración time o final del tiempo de integración. El final del tiempo de integración es 10 segundos. Generalmente se hace coincidir ese tiempo que yo le modifico en setup con el tiempo en X. ¿Y cómo se modifica el tiempo en X?
para que haya concordancia, ¿verdad? Entre lo que yo dibujé y mi escala, ¿verdad? Pues mi eje X, ese se modifica acá. Doble clic otra vez. O sea, acá donde dice Scilab Multiple Values Records, van a cambiar lo siguiente. Y mínimo y máximo que ya cambiamos, eso es dependiendo de la gráfica. Ustedes van a ir cambiando dependiendo de su gráfica. O sea, le dan correr, ven que le sale un gráfico feo y le hacen los ajustes de I mínimo y máximo, ¿verdad? Para cambiar la longitud de su eje X es en refresh period, ¿sí? Generalmente le hacen coincidir lo que dice refresh period con lo que decía final integration time, ¿verdad? Time. Que lo que nosotros le pusimos en setup era 10, entonces 10 ahí. Y ahí vamos a probar otra vez. Y ahí sí, más o menos, inclusive le pueden hacer más corto, tipo hasta 5 segundos nomás, y va a ser un poco mejor, ¿sí? Si es que yo quiero correr hasta 5 segundos, ¿verdad? Para tener un mejor gráfico, me voy otra vez acá en Setup. En vez de que sea 10 segundos esto, ¿verdad? Le pongo 5. Y dentro del gráfico, el refresh period, entonces le bajo a 5. Esos dos tienen que coincidir. Y ahí ya va mejorando, ¿verdad? Ya va mejorando el gráfico. Esto MATLAB, como les dije, le hace directo, ustedes saben luego. Ahora lo que voy a mostrar es los dos tipos para graficar con el eje X, o sea, para graficar la respuesta. Hay dos formas de graficar la respuesta. Una de las formas para graficar la respuesta es irse en su librería, en CMScope, utilizar CMScope. ¿Cuál es la diferencia entre CScope y CMScope? Que uno tiene una entrada nomás para señal. Este es para tiempo, ¿sí? Este es para tiempo y este es para una señal que yo quiera graficar. Yo acostumbro poner la salida abajo y esto se hace, ven que tiene una serie de cuadraditos. Ya. Ven que tiene una serie de pequeños puntos acá, ¿verdad? Entonces uno lleva, le da clic acá le da clic acá y va llevando, ¿está bien? Ahí le da clic y va llevando. No sé si se unió ahí. Ahí está, ahí se unió. Y mi reloj, vamos a ver qué hace CM Scope. CM Scope me va a dividir en dos gráficos. Solamente que el gráfico tiene un refresh muy alto, ¿verdad? Entonces cambio el refresh. Refresh periods, dice ahí. Vamos a ponerle 5 y 5. 5 y 5. Y esto era de 0 a 10, ¿sí? De 0 a 10 la respuesta. Y max vector
Acá vamos a poner 0. El vector y mínimo, ambos le vamos a poner en 0. Y acá le vamos a poner 1 y 10, creo que. Ahí. Solamente que la señal de entrada creo que nos está... Esto es la salida, que ya graficamos luego. La entrada, vamos a ver si podemos mejorar. La entrada podemos mejorar con un I máximo de 1.1 para ver. Ahí está. Esta es la entrada. Igual acá esto para cambiarlo pueden ver ustedes, ¿sí? Esto para editar, lo editan aquí, ¿sí? En propiedades de eje o en propiedades de la figura van a poder editar, porque acá tengo el mismo nombre, ¿verdad? Pero lo ideal es que acá diga entrada, ¿verdad? En el punto 0 se aplica la función escalón unitario. Y como ustedes saben, la función escalón unitario, nosotros lo que teníamos es un estado estacionario y hacemos un cambio de escala hasta 1 y permanece ese cambio de escala. ¿Está bien? O sea, permanece esa perturbación de 1. Y la respuesta estaba en 0, ¿verdad? De hecho, está definido lo que antes esté en 0, ¿verdad? Una vez que se perturbó con un escalón unitario, eso empieza a subir como 1 menos una exponencial a la menos esa relación entre t y tau, ¿verdad? Yo les suelo decir una función de decaimiento complementaria, 1 menos ese decaimiento, ¿verdad? Entonces, subo ahí. Y ya está. Ah, y otra forma de graficar, profe, la entrada siempre es 1, ¿verdad? Eh, generalmente es unitaria. O sea, pero, o sea, si estamos hablando de un escalón unitario es 1, pero eso puede tener una amplitud de 10, por ejemplo. Hay problemas que presentan una amplitud de 10 de presión y eso, entonces ya es función escalón nomás, porque ya no es unitario. Pero si estamos hablando de función escalón, en este caso es 1, ¿sí? Y otra forma de graficar es utilizando un bus, un creador de bus, ¿verdad? Para eso, eliminamos todo esto. Nos vamos a la paleta de MATLAB. Vamos a utilizar CSScope otra vez. Y en Signal Routing, en vez de en Simulink se llama Bus Creator, creador de bus. Y en SCOS se llama MUX. ¿Está bien? MUX. Entonces vamos a ver. Esto es para tener en un solo gráfico. ¿Está bien? Para tener en un solo gráfico las dos gráficas. Porque hace rato teníamos en uno solo. Como le dije, todo el trabajo de edición de gráfico en Xcos corre a cuenta de usted, o sea, ustedes tienen que hacer. Solamente que este es su periodo y mínimo era 0 y máximo era 10. Refresh periodo 5. Refresh periodo tenía que coincidir con lo que yo le cambié en set, ¿sí? Y max le pongo 10 porque hasta 10 llegaba la función de salida. O sea, volvía en ese valor en estado estacionario. Y acá está. Entonces, esto obviamente es la entrada y este es la salida. Estamos. Bueno, eso es, lo único nuevo acá básicamente es que tienen nombres diferentes, ¿verdad? Algunas
Por ejemplo, el scope, ahora lo que más vamos a usar es CScope, ¿verdad? Antes se llamaba lo scope, ¿verdad? Y utilizamos este reloj que antes no utilizábamos porque ya estaba integrado. Y antes esto se llamaba Boost Creator, ahora se llama MUX. Esto inclusive tiene nombre diferente. CLR se llamaba y antes se llamaba Transfer Function, ¿verdad? En Simulink. Y esto sí tiene el mismo nombre. Step Function generalmente se llamaba Step, ¿verdad? Pero es muy poca la variación, pero sí grande trabajo de edición de que es lo que vamos a tener, ¿verdad? Como les digo, si no le grafica, significa que se olvidaron de este paso, de entrar en simulación, de entrar en setup y de cambiar Final Integration Time, ¿verdad? Acá está en 5, hasta 5 segundos te hace la simulación, ¿verdad? Esto es lo que tienen que cambiar si no le está saliendo. Generalmente ahí va a estar el problema. Generalmente entre 5, 10, 15 segundos se usa. Ahora, generalmente varía de acuerdo a la versión lo que está por defecto acá. Sí, voy a repetir la configuración. La única configuración que se hace en setup es cambiar este primera Final Integration Time. Se le pone un tiempo de simulación más corto, generalmente 5, 10 o 15 segundos de integración. Porque si uno pone 30 o pone, qué sé yo, alguna vez estaría a la quinta y eso acá, el tiempo de simulación es muy grande y el gráfico ya no se ve o sale una raya nomás ya, o sea, sale una línea horizontal ahí en tu gráfico. Entonces acá le pones 5 y ya, o 10, realmente solemos trabajar mucho con 10 acá. Y eso ya se soluciona. Bueno, vamos a continuar. Efecto de tau sobre una función de excitación tipo escalón unitario para un sistema de primer orden. Se ve que al aumentar el valor se hace mucho más lenta la respuesta, ¿verdad? Nosotros teníamos que para un tau, bueno, acá no se muestra, pero un tau era aproximadamente 63,2%, ¿verdad? Y vemos que, bueno, un poco ver acá, esto es para tau igual a 1 sería esto, ¿sí? Vemos por ejemplo acá, para tau igual a 2, tenemos ya que acá dice esta curva es para tau igual a 8, no de que sí, tarda mucho más tiempo para llegar a ese valor, ¿sí? Para este tarda 2 segundos, ¿verdad? Acá para tener un 60 y algo por ciento de la respuesta tarda 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos, ¿verdad? Tarda más para llegar al mismo valor de respuesta al aumentar el tiempo de residencia, ¿verdad? La constante de tiempo. O sea, mayor constante de tiempo, más va a tardar la respuesta. Eso ustedes pueden hacer, o sea, ¿cómo se pueden construir esta curva? Que creo que lo llegamos a hacer luego en clase. Eh, Colocan varias funciones de transferencia y van cambiando el tau, ¿sí? Entonces colocan un MUX con 1, 2, 3, 4, 5 entradas, ¿verdad? Todas pueden entrar en la misma función de, no, o sea, para acá es un step van a tener, pero van a tener toda esta cantidad de funciones de transferencia donde van a ir cambiando el tau, ¿verdad? Después juntan todo eso en el MUX y llevan a CScope, van a poder tener. Ok, para la función impulso unitario, que es función impulso, tengo que la transformar en Laplace de un impulso unitario es 1, ¿sí?
Luego tengo que la salida está representada por esto, ¿verdad? Porque este es para el caso donde el KP valga 1. Entonces, la salida, como la entrada es 1, ¿verdad? La función de transferencia, que es la relación, va a estar también dada por esta forma, ¿verdad? Luego se halla el Laplace inverso y tendríamos esto, que sería una función de decaimiento, básicamente la respuesta de un impulso unitario es una exponencial negativa, ¿verdad? Que es un decaimiento, así. Lo que pasa tanto en Simulink con Scopes es que es muy difícil eh, hacer para una sola impulso unitario. Generalmente trabajamos en el editor. ¿Sí? Tanto el LeBlanc muestra también trabajar en el editor, porque lo que nosotros tenemos tanto en Simulink como en Xcos es un tren de impulsos unitario. O sea, lo que nosotros tenemos es, eh, vamos en source y vamos en pulse, ¿verdad? No, lo que tenemos es un tren de impulsos unitarios, ¿sí? Y nosotros no queremos eso. Eso, aunque yo le aleje un pulso de otro, igual no es lo mismo que realmente un solo impulso unitario. Por más que yo aleje los pulsos uno de otro, igual me afecta la respuesta. Increíblemente afecta, ¿sí? Entonces, lo que hacemos y lo que a ver si trabaja uno en Simulink no hay, un, un impulso unitario no hay, y tampoco si uno modifica esto hay. Si bien hay formas que sí se puede hacer, por ejemplo, van a haber manuales, por ejemplo, que trabaja con esta big suma, le llamará, con esta sumatoria. Uno le pone positivo y otro le pone negativo y junta dos escalones unitarios para tener un impulso unitario. Acá le pone positivo, acá le pone negativo y le suma, o sea, le suma y le resta un escalón unitario. Después le hace igual, o sea, todo igual como lo hicimos hace rato, y para el impulso unitario. Pero nosotros vamos a trabajar en el editor nomás para este caso. O sea, acá nos vamos y le ponemos edit. Y tenemos esta serie de comandos que nos Windows Option. Ahí. Tenemos una serie de líneas de programación que le vamos a ir poniendo, ¿verdad? Primero, se tiene que definir el polinomio de la función de transferencia. ¿Está bien? Eso se hace utilizando este comando poly, ¿verdad? Se pone poly 0, coma, y se define como la variable del polinomio s, ¿verdad? Porque en la forma de Laplace utiliza s. Entonces esa es la definición de polinomios con el símbolo s, ¿verdad? Luego se define el tiempo, el vector tiempo de simulación, ¿verdad? Entre 0 hasta 10 con un paso de 0,01. La función de transferencia, acá le pueden poner TF igual, no importa. TF de función de transferencia le pueden poner. Es 1 sobre S más 1, ¿verdad? Le cargan la función de transferencia tal cual, ¿verdad? Acá ya definí mi S, que podría ser un polinomio, ¿verdad? Luego, un sistema lineal en Scilab se define utilizando este comando, sistema lineal, ¿verdad? Syslin. Entonces se pone C, ¿verdad? Y TF. TF es el tiempo de la función de transferencia.
Luego se utiliza este comando csim que le voy a mostrar acá. Dice, la respuesta, ¿verdad?, de la simulación para un sistema lineal se utiliza el comando csim, ¿verdad? Entonces, uno le da la entrada, ¿verdad? Y el tiempo, ¿verdad? Y te devuelve la salida, que ya sería la simulación. Simula el tiempo de respuesta, ¿verdad? O sea, ya es la respuesta. Y luego plot t e ip. Ip es la respuesta y t es el tiempo. Y por eso lo que se le agrega el tiempo en el Simulink, porque sin este tiempo no tenemos esa dimensión espacial, ¿está bien? Por eso se le agrega el tiempo, o sea, el reloj en el Simulink hace, hace como esta definición, o sea, define este t. O sea, ese reloj en Xcos es esta definición del vector tiempo, ¿está bien? Nosotros le damos correr acá. Acá parece que se juntó todos los gráficos. Esta C, si es que no me equivoco, es cian, el color de la gráfica. Ahora un poco poner help, sys, lin. Un carácter cadena dice acá. El dominio puede ser un carácter cadena C, D o esto que es un escalar. Ya. Ya, porque tú creo, o sea, según lo que entiendo, es como tu función de transferencia está en funciones de S, que es de Laplace, ¿verdad? El dominio, el dominio puede estar un, como cadena, ¿sí? Es lo que yo entiendo acá. Y ahí le damos correr. Y este es el impulso unitario. Antes del cero estará cero, ¿verdad? Después tenemos un impulso, ¿verdad? Y este sería la respuesta, ¿sí? La respuesta como un decaimiento exponencial. Bueno, vamos a continuar. Que ya... Y lo que me pide acá es utilizar nuevamente Xcos de Scilab para simular el estado dinámico de un sistema de primer orden que es perturbado por una función ramp function, utilice tau igual a 1 y kp igual a 1. Observe en el osciloscopio de CSGO tanto la función de excitación inicial, que es la función de fuerza, ¿verdad?, como su respuesta. Acá me dice que utilice CSGO para ver el gráfico en un solo gráfico, ¿verdad? Entonces vamos a tener que usar un creador de bus, que en este caso sería un MUX. ¿Está bien? Y bueno, lo único que podemos hacer para hacer más sencillo es eliminar, en vez de ese colocar una función rampa. La función rampa también tiene una serie de, su resultado tiene una serie de características que vamos a ver si es que dibujamos bien. Función rampa sí hay. La función rampa en Simulink está por defecto que la pendiente sea 1.
Y en Scilab está que por defecto la pendiente sea cero, o sea, sin pendiente, una recta horizontal. Entonces eso hay que cambiar. Slope, que sería la pendiente 1, ¿sí? Que generalmente el que más se usa, ¿verdad? O si no te va a decir lo que utilice X pendiente, ¿verdad? Si no te dice qué pendiente use, es por el default, o sea, por defecto se utiliza 1, ¿está bien? Start time 0 y el valor inicial es 0, ¿está bien? O sea, que empiece en el origen. KP, todo lo que es KP y tau, 1 y 1, ¿verdad? Entonces, donde yo defino KP, más rigurosamente vamos a hacerle en simulation set context, ¿sí? Yo en set context acá hago 1 y 1, ¿está bien? Entonces el KP ya va a ser 1, 1 más TS, ¿verdad? 1S, ¿verdad? Eso acá coloco un MUX. Esto pueden encontrarlo en Signal Routing. En Signal Routing está MUX. Este es un CSGO y Clock, ¿verdad? O Clock. Vamos a darle a correr para ver qué sale. Y está acá. Lo que está en negro es la entrada. Eso debería estar a 45 grados. De hecho, está a 45. O sea, en este caso tengo diferentes escalas, pero si estaban en la misma escala, iba a ser una recta de 45 grados si es que está en la misma escala, ¿verdad? Pero es una pendiente igual a 1. Y esta es la respuesta que sería su salida, ¿verdad? Esta es la respuesta que es su salida. Acá es lo importante. Vamos a ver en la diapositiva. Eh, dice que yo, por ejemplo, acá tengo una diferencia entre la entrada y la salida igual a un tau, ¿sí? Y acá tengo beta por tau va a ser la distancia, esta distancia de separación en constante igual a la pendiente por el tau, ¿verdad? Sería esta distancia que va a ser constante, ¿verdad? Acá. Y acá, por ejemplo, se ve que esto, o sea, la distancia entre 3 y 4 equivale a un tau, ¿sí? Un tau es el desfase, ¿verdad? Que hay entre la entrada y la salida. O sea, esto es un tau. Generalmente tiene un tau de desfasaje entre lo que sería la entrada y la salida, ¿verdad? En el caso de step function, termina la salida, recupera el valor recupera el valor de 1, vamos a decir. En el caso de la función impulso unitario, como yo la aplico en un segundo nomás, en el tiempo cero nomás yo le aplico esa perturbación, gran perturbación, que muchas veces se define incluso, pero si es unitario es uno nomás, ¿verdad? Lo que recupera es su estado estacionario, recupera su estado estacionario. Acá siempre hay un desfase entre la entrada y la salida cuando es rampa, ¿sí? Entonces, ese desfase de la salida y la entrada está dado por tau unidades, ¿sí? Si es que está en su estado estándar. Acá vemos cómo lo vuelve estándar el gráfico. T sobre tau en la abscisa y sobre BKP en la ordenada. Entonces, siempre la entrada y la salida van a tener un desfasaje de tau constante de tiempo, ¿verdad? Y nada,
Lo que hoy básicamente le quería mostrar era cómo vamos a ir trabajando en Scilab, específicamente utilizando la aplicación. En este caso no es un paquete como Simulink, es una aplicación. La única aplicación básicamente lo que tiene Scilab, que es Xcos, ¿verdad? Y nada, solamente eso. Si no tienen dudas, podemos dejarlo hasta acá. Para las próximas clases vamos a seguir trabajando con sistemas de primer orden. Vamos a seguir trabajando en Xcos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo una serie de cosas interesantes. ¿Está bien? Dale. Vamos a dejar por acá la clase. Dale.